Hola a todos, bienvenidos a este webinar de ISA México, sección central. El día de hoy vamos a hablar del siguiente tema, que es aplicación de actuadores electrohidráulicos en sistemas de paro de emergencia. Y bueno, a grandes rasgos vamos a ver en este webinar que el uso de actuadores electrohidráulicos es una tecnología que es muy compacta comparada con lo que son equipos neumáticos, y de ahí de la importancia de este tratamiento. Vamos a ver en términos generales de cómo está compuesto un actuador electrohidráulico, cuáles son las funciones que tienen cada uno de sus componentes, así como las diferentes configuraciones que hay en cada una de estas tecnologías, con la idea de que se pueda hacer una selección óptima y adecuada conforme a la especificación de un sistema de paro de emergencia. Para tal tema hemos dividido el contenido en los siguientes temas, que vamos a hablar un poco acerca de un servidor. Vamos a hacer una descripción general de los sistemas electrohidráulicos, parámetros de cálculo, lo que serían acumuladores hidráulicos, las diferentes configuraciones, cómo vamos a seleccionar la más óptima, pruebas parciales, función de paro de emergencia, control condicional, y finalizaremos con una sección de preguntas. Bueno, pues antes que nada me presento. Mi nombre es Miguel Morales y yo soy ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pues yo llevo ya 18 años trabajando en la empresa Rotor Servocontroles de México, y pues he desempeñado diversas funciones, diversas labores. He pasado por los departamentos de ingeniería, de operaciones, y pues ya llevo 18 años de experiencia en el campo de automatización de válvulas, así como en servicios de tierra y en plataformas marinas. Y pues llevo ya los últimos 3 años dando entrenamiento a nuestros ingenieros de campo, así como a usuarios finales, firmas de ingeniería, etc. Entonces, lo primero que tenemos que saber es un actuador electrohidráulico. Debemos saber que está compuesto principalmente por el actuador en sí, que aquí yo le he enumerado como 1. El actuador es el que se encarga de mover una válvula. Tenemos por otro lado la unidad de potencia hidráulica, que aquí está numerada como 2, y un controlador. Estos son los 3 elementos fundamentales que todo sistema electrohidráulico tiene. Y aquí digamos que en las figuras del lado izquierdo vemos que están todos de manera independiente y hay una conexión ya sea hidráulica, eléctrica, entre ellos. Sin embargo, también vemos del lado derecho un sistema que cuenta con los mismos componentes, pero es autocontenido. Es decir, aquí en el centro está el actuador. En la parte donde se muestra aquí un gabinete y este acumulador, sería la unidad de potencia hidráulica. Y pues en esta caja, que es a prueba de explosión, se muestra el controlador o PLC. En ambos casos es un sistema de actuador electrohidráulico con los 3 componentes. Por un lado, componentes separados. Por otro lado, un sistema completamente autocontenido. Como vamos a dividir el sistema, primero empezamos con el actuador hidráulico. Entonces, como actuador hidráulico, vamos a ver la construcción. Tiene que ver con diversos factores, y el principal de ellos es el tipo de válvula, el tamaño de la válvula, la configuración, es decir, si es de doble acción, retorno por resorte, etc., o la función que vamos a requerir que el actuador haga en caso de una emergencia, así como el rango de presión a utilizar. En este recuadro hemos hecho un breve resumen donde vemos, por ejemplo, dependiendo del tipo de válvula, es la transmisión. Para válvulas de tipo cuarto de vuelta serían actuadores tipo yugo escocés o piñón y cremallera, vena rotatoria. Estos serían los 3 tipos de actuadores que se utilizan para válvulas de tipo cuarto de vuelta, que serían válvulas mariposa, válvulas de bola, válvulas tipo macho. Por otro lado, la transmisión podría ser lineal, tratándose de válvulas de compuerta, por ejemplo,
válvulas tipo globo. Entonces podemos ver aquí como la transmisión pues depende del tipo de válvula y del tamaño de la válvula. Por otro lado, el sistema hidráulico existen dos tipos, serían de alta presión y de baja presión. Los sistemas de alta presión generalmente se diseñan en un rango de presión de entre 1500 y 2500 libras, mientras que un sistema de baja presión pues oscila alrededor de 80 a 120 libras. Tenemos por otro lado la configuración, que esta configuración está muy relacionada con la posición de falla. Sabemos que la posición de falla de un actuador es cuál es la función que va a hacer el actuador en caso de que no haya suministro hidráulico. En este caso el actuador podría cerrar, que sería una válvula SDB, podría abrir, que sería una válvula BDB, o podría quedar en última posición. Típicamente cuando se habla de una válvula cuya posición es cierra o abre, se utilizan actuadores de retorno por resorte, o en dado caso también podría ser un actuador de doble acción con acumulador hidráulico. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Vemos aquí que, estas configuraciones pues se van a escoger dependiendo de los puntos que ya habíamos indicado aquí arriba. Por ejemplo, una válvula o un actuador de alta presión generalmente se utiliza en válvulas de mucho mayor tamaño, mientras que una válvula o un actuador de baja presión se utiliza en válvulas de un tamaño menor. Bueno, aquí vemos un poquito con más detalle en estas figuras que el tipo de válvula pues determina mucho el tipo de actuador. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos un actuador hidráulico de doble acción. Sabemos que es de doble acción porque vemos que aquí solamente se muestra el cilindro hidráulico, aquí tenemos el cuerpo central y aquí no tenemos un resorte. Entonces este es un actuador hidráulico de doble acción de tipo yugo escocés, mientras que del lado derecho tenemos igual un actuador hidráulico, pero en este caso este actuador pues es de tipo piñón y cremallera, que también se suele utilizar en sistemas electrohidráulicos. Del lado derecho se muestra un actuador de tipo lineal que se utilizaría más bien en una válvula tipo compuerta. Vemos que el actuador lineal, pues es un pistón. Este pistón se une al vástago de la válvula y simplemente sube o baja, que sería la función de una compuerta o una válvula tipo globo. Mientras que en estos dos casos el pistón tiene una acción lineal, pero aquí tiene un mecanismo de tal forma que la salida del actuador es de tipo rotatorio. Muy bien, pues vamos a ver. Una vez que hemos seleccionado el tipo de actuador que está en base al tipo de válvula, pues tenemos que ahora sí hacer el cálculo del actuador. En esta diapositiva lo que pusimos es una manera muy sencilla de ver o de conceptualizar el tamaño del actuador. Podemos pensar que el tamaño del actuador tendría que ver directamente con el diámetro del cilindro. Por ejemplo, aquí hay un cilindro hidráulico donde vemos que tenemos una fuerza de cierre y una fuerza de apertura, donde aquí hemos indicado con una letra P sería la presión de aceite, es decir, la presión de suministro. Anteriormente vimos que este podría ser de alta presión o de baja presión. Entonces, simplemente la fuerza con la que empuja este cilindro sería determinada por el área del cilindro, por la presión. Entonces vemos que la fuerza de cierre es directamente la presión por el área del cilindro, mientras que la fuerza de apertura vemos que es menor, ya que tenemos la misma presión de aceite, pero el área en la parte inferior del cilindro es menor. Aquí sería, digamos que esta área completa menos es el área del vástago del actuador. Y bueno, todo esto, ¿por qué lo estamos comentando? Aquí cabe aclarar que lo que nos interesa es calcular el diámetro del cilindro, y obviamente un actuador que trabaje con una presión muy alta pues va a tener un diámetro del cilindro más pequeño para tener la misma fuerza. Bien,
Nuevamente, con relación al cálculo del actuador, bueno, pues este también no solamente se ve afectado por la presión del sistema, como lo vimos en la diapositiva anterior, sino que también tiene que ver con la configuración. Vemos, por ejemplo, aquí que mientras para un actuador de doble acción, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, aquí tenemos fluido hidráulico. Este fluido llena la cámara del pistón y bueno, pues abre, ¿no? Aquí abrimos la válvula. Igual para cerrar, bueno, pues el cilindro entra en el otro lado y cierra. Entonces, aquí vemos que la presión de aceite se utiliza única y exclusivamente para hacer o para accionar el actuador. Mientras que en un actuador de tipo retorno por resorte es un caso distinto. Aquí vemos que igual tenemos un fluido hidráulico que entra en la cámara del pistón. Este fluido hidráulico empuja el pistón, pero la fuerza se utiliza, 1, para mover la válvula, 2, para comprimir el resorte. Por este efecto es que yo debo de poner un cilindro más grande que si fuera uno de doble acción porque le estoy agregando la carga del resorte. Para el sentido de cierre, bueno, vemos que aquí el resorte es el encargado para accionar el actuador y hacer la función de cierre en una configuración como esta. Dicho de otra manera, el tamaño del actuador depende si es de doble acción o es de retorno por resorte. Mientras que para un doble acción un actuador sería relativamente pequeño porque el cilindro es pequeño. En un retorno por resorte el cilindro es de mayor tamaño y además de que le agregamos las dimensiones del resorte, pues eso hace que el actuador sea todavía más grande. Bien. Otro componente muy importante es la unidad de potencia hidráulica. La unidad de potencia hidráulica es el elemento que se encarga de generar la energía hidráulica que va a mover el actuador. Esta tiene un motor, como lo podemos ver aquí. Tenemos un motor, un depósito de aceite, una bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica va al motor. Aquí generalmente va a haber válvulas de alivio, algún interruptor de presión para arrancar o encender el motor, acumuladores hidráulicos como se muestra del lado izquierdo y otros componentes. Esta es una unidad de potencia hidráulica que no es autocontenida, es decir, por el tamaño del actuador. Aquí pues vemos que esta unidad de potencia hidráulica está instalada en un patín. Sin embargo, bueno, pues también hay sistemas autocontenidos como el que se muestra del lado derecho. Aquí estos componentes vendrían siendo la unidad de potencia hidráulica. Tenemos los mismos elementos, que sería el motor, la bomba manual y el depósito de aceite. Entonces aquí vemos dos ejemplos de unidades de potencia hidráulica que pueden ser relativamente sencillos o pues más complejos, dependiendo del tamaño del actuador. Bien, vamos a ver aquí, visto lo anterior, que ya es tipo de actuador, tamaño de actuador, unidad de potencia hidráulica. Ahora vamos a ver cómo funciona o cómo interactúan estos elementos. En este esquema, por un lado tenemos en este ejemplo un actuador de tipo retorno por resorte, que es el que estoy aquí apuntando. Por otro lado tenemos en la parte inferior, esta es la unidad de potencia hidráulica. Y bueno, aquí tenemos un manifold hidráulico con diferentes componentes. Entonces vamos a ver aquí primero la parte del actuador. Bueno, como vemos es un actuador retorno por resorte. Quiere decir que cuando entra aceite en la parte superior, el pistón se mueve hacia abajo, comprime el resorte y el actuador abre. Mientras que el aceite que está contenido en la parte inferior de este pistón pues es retornado hacia el depósito de aceite. Esta sería la parte del actuador. Entonces entra aceite, abre. El aceite se retorna por aquí y el actuador cierra. Esa sería la función del actuador. Voy a explicar ahora esta parte que sería la unidad de potencia hidráulica, que está compuesta aquí por el depósito de aceite. Aquí tenemos dos bombas. Esta sería una bomba manual y una bomba eléctrica.
Ok, entonces siguiendo con los componentes, aquí tenemos representadas 3 válvulas solenoides. Vamos a explicar ahorita cuál sería el funcionamiento de esas válvulas. Una aquí la llamamos como válvula de bypass, que vemos que esta es una válvula de 2 vías, 2 posiciones, accionada por solenoide y retorno por resorte. Aquí se muestra esta válvula en su posición cerrada. Cuando la solenoide es energizada, pues el circuito se abre y permite el paso del fluido a través de esta válvula solenoide. Por otro lado tenemos, digamos, la válvula de paro de emergencia o la válvula de cierre. Esta es igual a una válvula solenoide de 2 vías, 2 posiciones, accionada por solenoide, retorno por resorte. La diferencia que tiene con la de bypass es que mientras esta está normalmente cerrada, esta válvula está normalmente abierta. Quiere decir que sin energía está abierta y cuando se energiza la solenoide, se cierra. Y bueno, esta otra válvula es una solenoide, igual esta es normalmente cerrada como la válvula de bypass. Vamos a ver más adelante cuál es el funcionamiento de esta, pero aquí la identificamos como slow. Muy bien, entonces vamos a explicar cómo sería una secuencia. Vamos a suponer que mi actuador está cerrado, es decir, todo está desenergizado. Entonces, desde un sistema SCADA, nosotros queremos abrir el actuador. Entonces, aquí no se dibuja, pero ya vimos que hay un controlador o un PLC, que es el que va a mandar a energizar las solenoides, va a encender el motor y va a hacer toda la secuencia para que un actuador pueda operar. Entonces, mi válvula está cerrada y el sistema envía un comando de apertura. Bueno, lo primero que va a hacer el sistema es energizar el motor. El motor va a arrancar, va a tomar aceite del depósito de aceite. Vemos que aquí estas válvulas check impiden que el aceite pues, se retorne a la bomba. Entonces viene el aceite, pasa por la unidad de potencia hidráulica, entra este manifold. Vemos que el aceite se va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces aquí lo primero que vemos es que normalmente el controlador lo que haría es, a la vez que energiza el motor, también energiza la válvula de bypass, lo cual hace que esta válvula se abre. Entonces el aceite viene por aquí y al estar abierta la válvula de bypass, lo que va a hacer el aceite es recircular. Y bueno, uno diría, bueno, pues ¿para qué recircula el aceite? Si lo que yo quiero es mandar aceite al actuador para que se abre. Bueno, la intención de esta válvula de bypass es que cuando arranca el motor, digamos que la carga va a ser cero. Es decir, como está recirculando, aquí no va a haber presión y eso va a evitar que el motor tenga un alto consumo de energía eléctrica. Entonces, esto va a durar aproximadamente 300 milisegundos, que la válvula de bypass va a estar cerrada. Una vez que hayan pasado esos 300 milisegundos, la idea es que el motor ya esté operando a sus revoluciones nominales. Entonces, ahora sí, se cierra la válvula de bypass. Cuando se cierra la válvula de bypass, entonces el aceite ya no va a poder retornar por aquí y pues se va hacia arriba. Esta válvula check evita que pues, se pierda la presión de aceite cuando se pare el motor. Entonces, viene el aceite y aquí vemos cuando le mandé un comando de apertura a mi actuador, también lo que va a hacer es que esta válvula solenoide se energiza, evitando que el aceite se vaya por aquí y se vaya al retorno. Entonces el aceite pues aquí no tiene camino, sigue por acá. Esta válvula de por sí está cerrada, entonces el aceite llega hacia el pistón. El pistón se mueve, mi válvula se abre y obviamente el aceite que tenemos en la parte inferior de este pistón pues es retornado hacia el depósito de aceite. Cuando el actuador llega a su límite de carrera, de apertura, lo que va a hacer el controlador es va a abrir la válvula de bypass de tal forma que el aceite ya no va a seguir habiendo aceite que siga presurizando el sistema, sino que el aceite se va a recircular. Esto va a durar igual 300 milisegundos y después se va a detener la bomba. De esta forma mi actuador queda abierto.
Ahora, ¿qué pasa si queremos cerrar el actuador? Bueno, lo que va a hacer el sistema o el controlador es, recordemos que esta línea está presurizada, mi actuador está abierto. Entonces, para cerrar el actuador, lo único que hay que hacer es que este aceite se vaya hacia el depósito de aceite. Entonces, el controlador lo único que va a hacer es desenergizar la solenoide de cierre y el aceite se va hacia el depósito de aceite. Si vemos esta descripción que yo acabo de hacer es un poco más compleja que en un sistema neumático. Sin embargo, el principio es el mismo, es decir, aquí esta solenoide de paro de emergencia o de cierre, cuando yo la energizo, permite que el aceite pase hacia el cilindro y el actuador abre. En caso de falla de energía, sabemos que esta solenoide se va a desenergizar y el aceite que estuviera presionado en esta cámara, pues se va a ir hacia el depósito de aceite. Cabe aclarar que con esto que yo acabo de explicar, vemos que la función de la bomba hidráulica es generar presión para que mi actuador opere. Esta presión va directamente hacia el cilindro hidráulico. Pensamos en un sistema de alta presión. Yo comenté que en un sistema de alta presión estamos hablando de entre 1500 y 2500 libras. Entonces, la bomba en general pues va a poder enviar aquí hasta 2500 libras directamente al pistón. Por lo tanto, cuando yo calcule este actuador, como lo vimos en las diapositivas anteriores, este diámetro tiene que ver directamente con la presión de suministro. En este caso, yo usaría 2500 libras para dimensionar este pistón. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar un acumulador de respaldo? Bueno, la idea de un acumulador hidráulico es para almacenar energía hidráulica. A diferencia de un sistema neumático, es común decir, bueno, el pulmón, ¿no? El tanque pulmón o el tanque de respaldo. Aquí no aplica como tal un tanque de respaldo. Aquí tenemos que utilizar un acumulador hidráulico. Y bueno, hay diferentes tipos, que sería tipo vejiga, que es el que se muestra aquí, tipo diafragma o de tipo pistón. Aquí en esta figura se muestra una sección de un acumulador tipo vejiga, donde vemos que la vejiga generalmente está llena de nitrógeno y vemos una parte vacía, es para que, bueno, en esta parte inferior, por aquí va a entrar el aceite. Generalmente en sistemas de actuadores electrohidráulicos, los más usados son acumulador tipo vejiga y acumulador tipo pistón. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de este tipo de acumuladores. Por un lado tenemos el acumulador. Cuando se compra o cuando se envía un equipo, sabemos que los equipos no pueden enviarse en un transporte presurizados. Entonces, esa sería la condición de un equipo que tal vez está llegando a sitio, un equipo que está saliendo de fábrica, es un equipo que no está presurizado. Entonces, si nosotros colocáramos aquí un manómetro, pues nos marcaría 0 P6. Si vemos, está la vejiga. Cuando la llenamos aquí en color azul, este es nitrógeno, es aquí indica gas. Generalmente, cuando se hace la puesta en marcha del equipo, se tiene que precargar esta vejiga. En este caso, pues depende del cálculo, pero pensando que en términos generales se carga a 900 P6. Bien, cuando ya está cargada con nitrógeno, digamos, ya se puede dejar el acumulador. Y ahora sí, lo que va a hacer el sistema hidráulico, ahorita lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, es para almacenar energía hidráulica, porque aquí tenemos nitrógeno. Bueno, pues el aceite entra por la parte inferior. Vemos aquí se empuja una válvula, el aceite entra en la parte inferior y lo que hace el aceite es comprimir el nitrógeno que está dentro de la vejiga. Aquí vemos una compresión a 1200 libras, pero bueno, comentamos que en sistemas hidráulicos de alta presión el rango es entre 1500 y 2500 libras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que aquí ya está completamente cargado el sistema. Son 2500 libras. Ok, una vez que se ha cargado el acumulador,
bueno, entonces ahora sí yo ya no necesito meterle más aceite porque este ya está presurizado, al igual que el nitrógeno. Entonces simplemente yo ya opero el actuador, pero con el aceite que está contenido en este acumulador. Conforme voy usando o consumiendo el aceite que está en el acumulador, pues vemos que la presión en el acumulador pues va disminuyendo, 2500, 1500. Generalmente cuando llega a un nivel de 1500, es porque ya es muy bajo el nivel de presión del acumulador. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, yo les comenté que el pistón lo calcularía a 2500 libras. En este caso, el pistón se tiene que calcular a 1500 libras, es decir, una presión menor. ¿Por qué? Porque la idea es que yo voy a operar el actuador no con el motor, no con la bomba hidráulica, sino con la presión que está contenida en el acumulador. Y eso lo vamos a ver un poco más claro en este esquema. En este esquema igual tenemos aquí un actuador. Aquí para este ejemplo vamos a ver un actuador hidráulico de doble acción. Tenemos igual la unidad de potencia hidráulica. Aquí tenemos ya el sistema hidráulica, pero aquí le hemos agregado un acumulador. Vamos a ver, este es un sistema hidráulico de doble acción. Entonces el funcionamiento es distinto. Aquí el PLC o el controlador lo primero que va a hacer es, en cuanto se conecte el suministro eléctrico al actuador, al PLC, el PLC va a encender la bomba del motor. Esta bomba va a encender, a diferencia del caso pasado, la bomba encendía cuando yo quería abrir el actuador. No, aquí la bomba va a encender inmediatamente. Entonces enciende la bomba, el aceite corre a través de este circuito. Vemos que aquí esta válvula está abierta, esta válvula está cerrada, entonces el aceite va y carga el acumulador, que nosotros ya vimos en la diapositiva previa cómo se va cargando ese acumulador. Entonces, una vez que aquí seguramente va a haber unos interruptores de presión, de tal forma que cuando el acumulador llegue a 2500 libras, el controlador va a apagar la bomba. Entonces, ahora sí, vamos a ver, tenemos ya aquí aceite a presión acumulado. Vemos aquí tenemos también 3 válvulas solenoides. Esta que se llama slow, esta sería mi válvula de bloqueo y esta es mi válvula de dirección. Las 3 son válvulas tipo solenoides. Esta slow es una válvula normalmente abierta, esta es normalmente cerrada y esta es una válvula de 4 vías, 2 posiciones, que la función es permitir que el fluido vaya, digamos, hacia arriba, hacia un puerto del actuador, o que se invierta, que se vaya al otro puerto. Entonces, ¿cómo funcionaría un comando de apertura? Bueno, cuando vamos a suponer que el puerto del cilindro superior es el puerto de apertura y el puerto inferior es el puerto de cierre. Entonces, vemos aquí el controlador lo que va a hacer es que lo primero que va a hacer para operar el actuador, vamos a suponer que el actuador esté cerrado y vamos a abrirlo. Entonces el controlador lo primero que va a hacer es mandar a energizar la solenoide de bloqueo. Lo que va a permitir es que el aceite que pasa o que está contenido en el acumulador pase a través de esta válvula que al ser energizada se abre. El fluido pasa por esta válvula de dirección, llega hacia el cilindro y el actuador abre. Y ahora del otro lado vemos que el aceite, bueno, pues retorna, ¿verdad? Retorna por este circuito hacia el depósito de aceite. Simplemente, si queremos ahora cerrar el actuador, lo que vamos a hacer es energizar esta válvula solenoide. La solenoide cambia de dirección el fluido ya no pasa hacia arriba, sino que pasa hacia la derecha y entonces ahora se va hacia el puerto de cierre. Entonces aquí vemos una diferencia sustancial. La primera es que, bueno, en un sistema de doble acción, aquí tenemos una válvula de bloqueo y una válvula de dirección. Muchas veces hemos visto que se especifican algunas configuraciones de doble acción hidráulicas como si fueran neumáticas.
En un sistema neumático generalmente se tiene una válvula para abrir y una válvula para cerrar, mientras que en un sistema hidráulico es más bien una válvula de bloqueo y una válvula que determina la dirección a la que va a ser dirigido el fluido, ya sea para apertura o para cierre. ¿Qué vemos aquí? Bueno, otra diferencia. Aquí vemos que el aceite, al final de operar X cantidad de veces, pues vamos a llegar a los 1500 libras. Por lo tanto, el cálculo de este pistón tiene que ser considerando 1500 libras, no 2500 libras como en el esquema anterior. Y esto tiene por resultado que el cilindro hidráulico pues es de mayor tamaño cuando utilizamos un acumulador hidráulico. Muy bien. Bueno, pues dicho lo anterior, vemos aquí que ahora sí podemos seleccionar la configuración. Y esta se tiene que escoger con mucho cuidado porque hay veces que sobreespecificamos o especificamos componentes de menos y pues ya no vamos a obtener la función que nosotros requiramos. Vemos aquí, por ejemplo, las configuraciones pueden ser doble acción, retorno por resorte, ya sea doble acción con acumulador o sin acumulador, igual retorno por resorte con acumulador o sin acumulador. Entonces vamos a ver cada una de ellas, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuándo seleccionar unas y cuándo otras. Entonces empezamos con doble acción sin acumulador. Bien, vemos que una aplicación de doble acción sin acumulador, bueno, es un actuador bastante compacto. ¿Por qué? Bueno, lo explicamos hace un rato. Cuando no hay un acumulador, la presión de la bomba es directamente transmitida al pistón. Es decir, el pistón se calcula a 2500 libras y es un pistón pequeño. Por lo mismo, es un actuador generalmente autocontenido. Vimos ya que la unidad de potencia hidráulica puede estar montada en el actuador, que sería un sistema autocontenido, o por fuera. En este caso, como el sistema es compacto, puede ser autocontenido. Sin embargo, las desventajas es que obviamente el tiempo de operación no se puede ajustar. Bueno, igual y no es tan obvio, pero aquí la explicación es la siguiente. Si vemos en un sistema como este, donde no tenemos acumuladores, vemos que la velocidad de operación de este pistón está relacionada directamente con el flujo. Vamos a pensar que aquí tenemos una cavidad, no sé, de 10 litros. Y aquí tengamos un flujo de, no sé, 10 litros por minuto. Quiere decir que esta bomba va a llenar esta cavidad en un minuto y ese será el tiempo de operación del actuador. Sin embargo, yo no puedo controlar la velocidad porque la velocidad es fija. Esta bomba me da un flujo fijo y es fijo porque el aceite es un fluido incompresible. Es decir, que el aceite tal cual, dependiendo de las revoluciones por minuto de la bomba, va a ser el flujo y ese no se puede modificar, no se puede disminuir o aumentar a menos que cambiara la velocidad del motor, pero bueno, generalmente los motores tienen una velocidad fija. Aquí, por ejemplo, en este sistema vemos que aquí sí hay unas válvulas reguladoras, pero esas regulan pues el retorno de aceite, entonces no regulan la dirección del motor. Es por ello que en una configuración como esta, que es de doble acción y que no tiene acumulador hidráulico, bueno, pues el tiempo de operación no se puede ajustar. Aquí va a ser un tiempo de operación para apertura, uno para cierre. Aquí no se pueden poner controles de velocidad. Otra desventaja es que, bueno, a falla de suministro hidráulico queda en última posición. Dado que estamos viendo aplicaciones en sistemas de paro de emergencia, normalmente en un sistema de paro de emergencia la aplicación es a falla abre o a falla cierre. Entonces aquí pues no lo podríamos utilizar y por lo tanto pues no podríamos cumplir con alguna certificación SIL 3 que muchas veces es requerida en sistemas de paro de emergencia. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos un acumulador? Bueno,
al agregar un acumulador, obviamente el actuador se hace más grande. ¿Por qué? Porque el diseño del pistón se calcula una presión menor, se agrega el acumulador y obviamente aquí vemos que el depósito de aceite tiene que ser más grande para pues almacenar aceite y poder utilizar este acumulador. Vemos aquí dos configuraciones. Entonces, en términos generales es un sistema más grande y al agregar este acumulador vemos que este acumulador yo lo puedo utilizar para que a falla de suministro eléctrico en la bomba pueda yo utilizar la energía almacenada en este acumulador para que pueda ser a falla segura, es decir, a falla abre o a falla cierre. Aquí al utilizar un acumulador hidráulico ya puedo ajustar la velocidad o el tiempo de operación. Sería un esquema como este donde tenemos un actor doble acción. Vemos que el aceite aquí tenemos dos controles de velocidad y esto es porque simplemente son dos válvulas de aguja que pues regulan el paso del fluido hacia el actuador hidráulico. Bueno, aquí en este tipo de configuración tampoco se puede cumplir con SIL 3, sin embargo sí se puede lograr tener un equipo que pueda cumplir con SIL 2. Bien, ahora tenemos una configuración retorno por resorte sin acumulador. Aquí ya vimos que como el aceite, el pistón lo estamos utilizando para mover la válvula y además para comprimir el resorte, bueno, pues el actuador es de mayor tamaño. Vemos, ¿no? Aquí el cilindro hidráulico y el resorte en estos dos casos. Como no tenemos un acumulador, solamente podemos regular el fluido de retorno, o sea, el tiempo de cierre, si fuera una SDB. Las ventajas que tenemos en esta configuración es que, bueno, pues el tanque hidráulico es relativamente pequeño. Como es retorno por resorte, puede ser a falla segura, es decir, a falla cierra o a falla abre. Y aquí, como es una configuración de tipo retorno por resorte, sí se puede lograr un SIL 3. Finalmente, si le agregamos a un actuador retorno por resorte con acumulador, vemos que aquí el acumulador pues obviamente va a requerir más cantidad de aceite, por lo tanto el depósito de aceite es más grande. El tanque es de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque el cilindro hidráulico es más grande por ser retorno por resorte y además de que hay que ocupar el aceite que requieren los acumuladores. Pero bueno, pues aquí ya tenemos algunas ventajas. Lo primero es que esta sigue siendo a falla segura como en la configuración anterior. Se sigue cumpliendo con tener SIL 3. Aquí ya puedo ajustar la velocidad de cierre o apertura, ¿sí? Y bueno, pues además de que en caso de que no haya energía eléctrica, podemos utilizar el acumulador para poder operar el actuador en caso de que no haya energía eléctrica. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si vemos, o sea, sí hay muchas ventajas, pero no tantas comparadas con el sistema retorno por resorte sin acumulador. Si las comparamos, son prácticamente las mismas. Lo que pasa es que aquí le estamos agregando que en caso de que no haya energía eléctrica, puedo utilizar el sistema hidráulico para abrir mi actuador. Pero no hay que perder de vista que cuál es el objetivo, por qué estoy utilizando un sistema electrohidráulico. En un sistema de paro de emergencia, aquí mi función de seguridad, seguramente pensamos en una SDB, pues va a ser cerrar mi válvula. El que yo le agregue un acumulador no me va a ayudar a que sea más confiable para que el actuador cierre, porque la función de cierre la hace el resorte. Lo que sí es que me va a agregar la flexibilidad de que yo pueda ajustar la velocidad de apertura. Pero nuevamente, si lo que me interesa del actuador en un sistema de paro de emergencia es que cierre, pues a lo mejor no tiene ningún sentido que yo tenga un control de velocidad en sentido de apertura. Otra ventaja que vemos que en caso de que no haya energía eléctrica, pues yo puedo utilizar, ¿verdad?, el acumulador hidráulico para abrir. Sin embargo, bueno, pues pensamos que a lo mejor esto sí es un plus,
pero es más caro. ¿Por qué? Porque mi sistema es más caro. Y además de que generalmente este tipo de actuadores tienen una bomba hidráulica manual. Entonces, el plus que me va a dar este sistema es que en lugar de abrirlo manualmente cuando no haya energía eléctrica, bueno, pues yo tenga energía almacenada para abrir en caso de falla de energía. Bien, finalmente tenemos la parte del controlador. El controlador, la función es justamente control y monitoreo. ¿De qué? Bueno, las variables como son, pues ya vimos hace un momento, el arrancar la bomba, detener la bomba, monitorear la presión que hay en el sistema, recargar los acumuladores y algunas otras funciones como podría ser hacer una prueba parcial. En general, bueno, el controlador es el que va a manejar al sistema. Este diseño puede ser personalizado, como se muestra en la izquierda, que aquí vemos es un PLC o un Smart Relay. Aquí, bueno, pues este es un diseño que se puede diseñar específicamente para un proyecto. También se tienen algunos otros, como estos dos que se muestran del lado derecho, que la idea es que estos ya son diseños estándares del fabricante. Y bueno, vamos a ver que en algunos casos es muy bueno tener un diseño personalizado. Sin embargo, en otros es mejor tener un sistema estándar. Depende mucho de la especificación y de qué es lo que se requiera en el sistema. Tenemos por otro lado la bomba hidráulica manual. La bomba hidráulica manual, bueno, hablando de un sistema de paro de emergencia, generalmente cuando no hay energía eléctrica, se va el sistema a su posición segura. Muchas veces no hay forma de abrir el equipo porque no hay energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay una emergencia. Entonces, para estos casos, bueno, se pone una bomba manual. Esta bomba puede estar presente o no. Hay algunas especificaciones que pues demandan que el actuador no pueda ser abierto hasta que todo haya regresado a la normalidad, que haya energía eléctrica. Entonces, en esos casos, bueno, pues no aplicaría esta bomba manual. Bien, típicamente los actuadores electrohidráulicos que se aplican en funciones de seguridad en sistemas de paro de emergencia deben de tener la función de prueba parcial. ¿Por qué es necesario que se tenga? Porque si nosotros vamos a aplicar este actuador en un sistema instrumentado de seguridad, muy probablemente tengamos que cumplir con algún SIL. Recordemos que para calcular un SIL, bueno, pues tenemos que mantener la integridad del sistema y para ello es que se tienen que probar los sistemas. Se tienen que hacer pruebas completas y pruebas parciales. Una prueba parcial es, vamos a suponer que mi actuador está abierto todo el tiempo. Entonces, una prueba parcial sería mandarle un comando que el actuador lo que va a hacer es va a cerrar un porcentaje y después va a abrir. Generalmente en un sistema de pruebas parciales, el controlador que tiene cierta lógica, un actuador inteligente, tiene diagnósticos. Aquí se muestran un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una gráfica donde viene el tiempo, la presión y la posición. Estas gráficas las utiliza el actuador para monitorear la presión que hay en el cilindro hidráulico y de esa manera determinar si la válvula se está endureciendo, está demandando más torque y por tanto demanda mantenimiento. Es importante que estos diagnósticos se puedan mostrar, ¿verdad? O el usuario pueda tener un registro de ellos, porque dependiendo de los diagnósticos que tenga el actuador se puede cumplir con un SIL determinado. Finalmente, en aplicaciones de sistemas de paro de emergencia tenemos lo que es la redundancia. En un sistema de paro de emergencia que deba de cumplir con SIL 3, normalmente hay que utilizar solenoides redundantes. Este esquema que yo les estoy mostrando es un sistema retorno por resorte que cumple con SIL 3.
Aquí tenemos dos solenoides que son redundantes. La intención de estas solenoides es disminuir la probabilidad de falla en demanda. Es decir, que en caso de una emergencia, si una solenoide no opera, bueno, el actuador va a regresar a través de la otra solenoide. Y aquí tenemos el mismo esquema anterior, vemos la bomba, el aceite viene por aquí, pasa por la válvula check 7, el filtro 9, esta es la válvula de bypass que veíamos en las diapositivas anteriores, pasa el aceite y aquí vemos que el aceite el aceite es bloqueado por la solenoide 3 y la solenoide 2, que serían mis válvulas redundantes. Estas se energizan, entonces se cierran, el aceite viene por aquí y abre mi actuador. Entonces, la única manera que el actuador se vaya a cierre es que yo desenergice ya sea la solenoide 2 o la solenoide 3. En caso de que alguna de las dos solenoides se quedara pegada por algún motivo, bueno, el aceite de todas formas va a tener un camino de regreso hacia el tanque. Entonces vemos que aquí estas dos solenoides son redundantes y están conectadas en paralelo. En un sistema neumático, normalmente este sistema equivalente sería un sistema en serie. Pero bueno, aquí hablando de solenoides de dos vías, son dos solenoides que están en paralelo. Y esta es la redundancia que me va a permitir que mi sistema, que es retorno por resorte, pueda cumplir con un SIL 3. Aquí tenemos el diagrama de un actuador típico que vemos en este diagrama. Bueno, tenemos el suministro eléctrico, tenemos aquí el feedback del actuador, que sería cuando está en local, remoto, algunos diagnósticos, los interruptores de límite, los comandos de apertura y cierre. Pero bueno, aquí específicamente yo quisiera ver estos dos puntos, que es la señal de paro de emergencia y el control condicional. Entonces, generalmente la función de paro de emergencia lo que me permite es tener prioridad sobre cualquier comando de apertura o cierre convencional. De hecho, muchas veces lo único que se utiliza es la señal de paro de emergencia. ¿Por qué? Porque esta se puede configurar a falla de energía el actuador cierre, puede tener un reset manual. En general, esta es una señal que siempre está presente, es una señal de 24 volts y en caso de una emergencia se quita la señal y el actuador se va a su posición de paro de emergencia. Por otro lado, también podríamos tener lo que sería el control condicional, es decir, vamos a suponer que el disparo de esta válvula pues dependa de otra variable, entonces se puede conectar aquí ese condicional para que el actuador, en caso de que no se cumpla esa otra variable, pues no haga la función de paro de emergencia. Bueno, son finalmente consideraciones que hay que tomar en cuenta. La certificación en sistemas electrohidráulicos para funciones de seguridad o para sistemas de paro de emergencia es muy importante. Y por eso es que aquí queremos comentar que, bueno, aquí por ejemplo este es un certificado de un sistema diseñado por un fabricante, ¿verdad? Un sistema estándar. A diferencia de un sistema que está basado en un PLC, generalmente cuando el sistema está basado en un PLC, puesto que es una solución que es personalizada para un proyecto, lo que se certifican son los componentes, es decir, el PLC, las solenoides, los interruptores de límite, pero generalmente no va a venir un certificado por el sistema completo. Entonces aquí es solamente tomar en cuenta que cuando se utiliza un controlador que no es estándar, bueno, pues sí va a cumplir con la función de paro de emergencia, pero en temas de certificación vendrán certificados por separado, certificado de actuador y etcétera. Mientras que en un sistema que ya está certificado por un fabricante, bueno, pues aquí el certificado pues va a incluir el sistema completo. Ok, pues hemos concluido con la presentación.
Ahora lo que sigue, si ustedes tienen alguna pregunta, bueno, pues estamos aquí para responderles.